Bienvenidos a esta nueva edición del podcast médico Cayetano. Soy la doctora Teresa Ochoa y el día de hoy vamos a hablar sobre los antibióticos. Para esto me acompaña la doctora Coralit García. Bienvenida, Cora. Gracias. Con quien vamos a conversar de por qué tenemos que ser tan cuidadosos cuando usamos un antibiótico. Y este tema tiene mucha relevancia porque estamos por empezar la Semana Mundial de la Concientización del Uso de Antibióticos. Entonces no es un tema solo de Cayetano, no es un tema solo de Perú, es un movimiento mundial para generar conciencia de que los antibióticos son una de las herramientas más valiosas que tenemos para combatir las infecciones, pero también tenemos que usarlas de manera correcta. Coralit, quizás podemos empezar hablando en términos generales, así el coquito de la medicina. ¿Qué son los antibióticos? ¿Para qué sirven? ¿Y para qué no sirven? Bueno, los antibióticos son moléculas, son fármacos que en resumen logran matar una bacteria. Pueden haber varios mecanismos, pero finalmente lo que hace es matar una bacteria. Y deben usarse precisamente para esas infecciones que son producidas por las bacterias. Por ejemplo, la infección urinaria, casi el 100% de las infecciones urinarias son producidas por una bacteria. En tanto, debe usarse un antibiótico en esos casos. Pero al otro extremo están las infecciones de las vías respiratorias, en el cual casi todas las infecciones de las vías respiratorias, llámese rinofaringitis, faringitis, faringoamigdalitis, resfrío común, todas esas infecciones son fundamentalmente producidas por virus. Y entonces en esas infecciones no deberíamos utilizar antibióticos. Solo debe usarse cuando uno sospeche que la infección que está afectando a la persona es producida por una bacteria. Si hasta los médicos nos equivocamos y a veces es difícil diferenciar entre una infección viral y una bacteriana, ¿qué pautas nos pueden dar a la persona de a pie, al público en general, de cómo pensar que podría ser una infección viral o bacteriana? Porque claro, no debemos automedicarnos, por supuesto, y vamos a hablar de eso con más detalle, pero ¿hay alguna pauta, alguna cosa que nos pueda ayudar a decir esto podría ser más viral que bacteriano? En general, la forma más simple, digamos, de reconocer una infección, vamos a decir infección respiratoria alta, que son las más comunes. Ahí están el resfrío común, el COVID, todas estas infecciones producen fiebre o pueden producir fiebre. Entonces la fiebre como que no nos puede hacer diferenciar si es un virus o una bacteria, pero sí, por ejemplo, la producción de moquito en la nariz, ¿no? Un moquito en la nariz transparente, eso es fundamentalmente producido por un virus. Difícil que una bacteria pueda producir eso. Entonces, si tenemos un niño de 2, 3 años o una persona adulta que empieza a hacer fiebre y presenta moquitos transparentes en la nariz, lo más probable es que tenga una infección viral y que no necesite antibióticos. Creo que ese es uno de los conceptos más importantes que tenemos que recordar, y en el área de pediatría quizás es la infección más frecuente que vemos son las infecciones respiratorias. Y la causa número 1 por la que usamos mal los antibióticos es justamente en infecciones respiratorias. Entonces, me gustaría un poco hablar ahora de qué deben hacer los papás o el paciente adulto cuando tiene una infección y no está muy seguro si debería recibir un tratamiento o no. ¿Qué es lo más indicado? Si una persona desarrolla una infección o sospecha que tiene una infección bacteriana, lo mejor es acudir al médico. Definitivamente no se debe tomar antibióticos que no sean prescritos por un médico, o en algunas ocasiones podría ser el dentista también en infecciones de la boca. Pero en general, si uno sospecha que tiene una infección bacteriana, debe acudir al médico y solo el médico debería ser quien prescribe el antibiótico. Y eso va de la mano de que el médico tiene que hacer una receta y uno debería ir a la farmacia y conseguir los antibióticos a través de una receta médica. Eso es lo que debemos hacer siempre que pensemos que tenemos una infección bacteriana. Pero siendo un poquito abogado del diablo, también podemos decir, bueno, no nos dan una cita, me va a costar la consulta, si no voy por consultorio tengo que ir por emergencia. Más fácil para el paciente es irse de frente a la farmacia.
Eso es lamentablemente verdad. Un antibiótico no debería ser considerado algo que uno pueda elegir libremente. Uno no debería ir a la farmacia y comprar un antibiótico, y la farmacia no debería vender un antibiótico si la persona no tiene una receta médica. Entonces, en general yo diría, si una persona, un niño o un adulto, presenta fiebre, solamente fiebre, y no hay un signo que identifique dónde está la fiebre, pero esa persona se siente bien, come, está durmiendo bien, en general se siente bien y solamente es la fiebre, uno puede esperar 2, 3 días hasta ver cómo se soluciona esa fiebre, porque si es un proceso viral es posible que se resuelva solo y uno termine no necesitando ir al médico. Pero en general, si por otro lado tenemos fiebre, la fiebre no pasa y hay síntomas que se asocian a ese episodio de fiebre, lo mejor es ir al médico. Y si usamos un antibiótico, ¿no? Ya hemos visto que probablemente se tenga que usar un antibiótico. ¿Cuál es el problema de usarlo? O sea, ¿hay un problema para el paciente? ¿Qué podría pasar si se usa un antibiótico incorrectamente? ¿Y qué puede pasar con las bacterias, que también son las que nos producen estas enfermedades? ¿Cuáles son las consecuencias de usar inadecuadamente un antibiótico? Si uno utiliza un antibiótico, por ejemplo, para un resfrío común que no debe usarlo, pero uno consigue tomar un antibiótico, el antibiótico no le va a dar ningún beneficio clínico. No le va a disminuir la fiebre, el malestar, el dolor de cuerpo, el dolor de garganta. El antibiótico no va a hacer ningún beneficio en esa persona, pero sí va a presentar o puede presentar los eventos adversos de esa medicación, que pueden ser dolor de cabeza, dolor de estómago, diarrea, muy frecuente en algunos antibióticos, o incluso reacciones alérgicas, ¿no? Ronchas, picazón. Entonces, si uno tiene una infección bacteriana, hay un beneficio de usar el antibiótico que contrapesa con esos riesgos. Pero cuando uno no tiene una infección bacteriana, solamente va a vivir los eventos adversos de esa medicación. Entonces, no es que los antibióticos sean inocuos, pueden producir daño si se utilizan de manera innecesaria. Eso es en las personas. En las bacterias, lo que van a generar es diferentes mecanismos de resistencia que va a hacer que esa bacteria se vuelva una superbacteria, y la siguiente vez que esa persona tenga una infección por esa bacteria, pues ya ese antibiótico no va a ser de utilidad. Estas bacterias que se pueden volver resistentes, es decir, a la cual el antibiótico no va a hacer efecto, ¿dónde están? ¿Necesariamente uno las coge cuando va a tener una infección o podrían estar en nosotros mismos? Las bacterias se encuentran en todas partes, pero fundamentalmente se encuentran en nuestro cuerpo. Las bacterias están en la boca, están en la nariz, en la garganta, en la piel, en todas partes de nuestro cuerpo, en el intestino, por supuesto, tenemos bacterias. Y son estas bacterias las que más se afectan cuando uno consume los antibióticos. Entonces, esas bacterias que normalmente están ahí, teniendo un rol, porque tienen algún rol estas bacterias en el cuerpo humano, pues se ven totalmente afectadas y disminuidas por el uso de antibióticos, y al mismo tiempo estas bacterias que sobreviven a ese antibiótico se vuelven resistentes y después pueden producir enfermedades que se vuelvan resistentes y no respondan a los antibióticos. Correcto, entonces estamos repasando de que una de las razones por las cuales no debemos usar un antibiótico sin una prescripción médica, sin una indicación correcta, es no solamente los efectos propios en el organismo, como has mencionado, diarrea que es tan frecuente, la posibilidad de que haya una reacción alérgica, pero sobre todo nos preocupa no usar un antibiótico inadecuadamente por esta posibilidad de que todas nuestras bacterias del cuerpo podrían volverse resistentes, ¿no? Entonces, en ese sentido yo te quería preguntar, porque capaz lo vemos muy lejano, ¿no? Lo vemos un problema que es de otros países, de Norteamérica, de los países más desarrollados. ¿Qué es lo que realmente está pasando en el Perú en cuanto a nuestras tasas de resistencia a las bacterias comunes, las más frecuentes? Cuéntanos un poco de esos datos. Las tasas de resistencia a las infecciones son muy, muy altas.
Por ejemplo, una bacteria que es muy común y que es una de las principales bacterias que causan enfermedad en los humanos es la Escherichia coli. Es causa de, por ejemplo, infección urinaria. Y el nivel de resistencia a la mayoría de antibióticos está como 50 a 60%. Es decir, si uno tiene una infección urinaria y toma un antibiótico, lo más probable es que no se cure, porque esa bacteria se vuelve resistente. Las tasas de resistencia de esta bacteria son altísimas si los comparamos con los países del norte y son también altas si los comparamos con las tasas de resistencia en los países de la región de Latinoamérica. Así que tenemos tristemente que decir que las tasas de resistencia a la mayoría de antibióticos de las bacterias más comunes que causan enfermedad en las personas es muy, muy alta en el Perú. Cora, nos has hablado de la E. coli, ¿no? La Escherichia coli, la E. coli que es tan conocida y lo has mencionado como causa de infección urinaria y otras infecciones. ¿Qué hay con respecto a las bacterias que pueden estar en la piel y que pueden producir infección de partes blandas, celulitis, artritis o inclusive infecciones más importantes como los estafilococos? ¿Cómo estamos? ¿Tenemos datos recientes sobre eso a nivel Perú? Sí, los Staphylococcus aureus, que es un tipo de bacteria que causa enfermedades de la piel, es la principal causa de enfermedad de la piel y también tiene un nivel de resistencia importante a ciertos grupos de antimicrobianos. Entonces, ahí también depende un poquito si la persona se encuentra hospitalizada o se encuentra en casa, ¿no? Hay ciertas diferencias, pero en general los niveles de resistencia también en este grupo de bacterias también es alto. Quiero aprovechar para preguntarte, sé que hace poco ha salido publicado un artículo de ustedes del Grupo de Investigación del Laboratorio de Enfermedades Entéricas, Nutrición y Resistencia Antimicrobiana, que ahora estamos cambiándolo a la Unidad de Investigación en Resistencia Antimicrobiana del Instituto. Sé que ha salido una publicación reciente con datos muy interesantes sobre bacterias a nivel hospitalario. Cuéntanos un poquito de eso para conocer en términos generales de cómo estamos en el país. Sí, nosotros realizamos una vigilancia en ciertas bacterias importantes en el ambiente hospitalario de varios hospitales de Lima, 3 hospitales de Lima y 12 hospitales distribuidos en varias regiones del Perú, y encontramos que los niveles de resistencia a múltiples antibióticos son muy, muy altos, incluso a los antibióticos que se llaman de amplio espectro. Amplio espectro significa que es un antibiótico que es capaz de matar a diferentes tipos de bacterias. Incluso a esos antibióticos hemos encontrado también que las bacterias son resistentes. Así que este problema de la resistencia es muy, muy alta en nuestros hospitales. Y efectivamente, ¿por qué ahora se está teniendo esta semana de concientización del uso de antibióticos? Porque tengo entendido, hay un estudio muy grande que se hizo antes de COVID, donde se estimó que para que el año 2050 íbamos a tener más muertes en el mundo por producto de tener bacterias resistentes que inclusive cáncer. Entonces realmente es un problema alarmante, ¿no? Y por eso es que es tan importante que toquemos estos temas, que eduquemos a la población. Pero te quería preguntar, en esta semana de la concientización del uso adecuado de antibióticos, ¿qué tipo de actividades están ustedes organizando como instituto, como gobierno, como estrategia nacional para poder tener un alcance a la población y también al personal de salud? Sí, nosotros tenemos, el gobierno, el Estado tiene un plan para la contingencia de la resistencia antimicrobiana. Es un plan que ya tiene varios años en camino y es importante reconocer que este plan, bueno, se lleva a cabo, pero tiene varios objetivos. Y el objetivo número 1 de este plan es concientizar, que las personas, que la comunidad, los trabajadores de la salud, que todas las personas conozcamos qué cosa es la resistencia antimicrobiana, cuáles son los riesgos para la salud de las personas. Y alineado a este plan, se van a realizar una serie de actividades en diferentes instancias del Estado, no solamente del Ministerio de Salud, porque el uso de antibióticos no solamente abarca la salud humana, se utilizan antibióticos también para la salud animal.
Se utilizan antibióticos para el crecimiento de los animales. Se utilizan antibióticos en las granjas de pollos, en ganado vacuno, en el crecimiento de los peces. El uso de antibióticos es masivo y este uso de antibióticos en animales también puede repercutir en la salud de las personas, también puede repercutir en la resistencia. Por eso es... Explícanos un poquito, cómo si se da un antibiótico para hacer crecer mejor a los pollos, cómo ese antibiótico o ese uso va a afectar a la persona, ¿bajo qué mecanismo? Un ejemplo bandera de esto que se llama una salud, ¿no? Una salud significa la salud humana, la salud de los animales y el medio ambiente es una sola. Y lo que afecta a una, le afecta a la otra. Un ejemplo bandera es la salmonela. La salmonela es una bacteria que está frecuentemente en los animales de tipo pollos, patos, todas estas aves. Entonces, si en una granja se le da antibióticos a los pollos como parte de su alimento, entonces estos pollos van a tener bacterias que son resistentes a este antibiótico. Cuando nosotros consumimos la carne de este pollo, vamos a consumir también pequeñas cantidades de antibiótico y eso lo vamos a consumir. Esa cantidad de antibiótico pequeñísima que entra a nuestro cuerpo va a producir que nosotros cambiemos nuestras bacterias, pero también podemos adquirir la salmonela del pollo, del pato, de cualquiera de estas aves, que es resistente a los antibióticos y vamos a desarrollar una infección resistente. Entonces, la salmonela es el mejor ejemplo de cómo lo que está ocurriendo en las granjas finalmente llega a nuestro plato y nos va a afectar. Yo te había interrumpido porque me estabas contando que hay varias actividades, la principal es la de concientización, no solamente en las personas, sino también en las personas que tienen que manejar a estos animales. Exactamente. ¿Qué otras actividades están haciendo? La Semana de la Concienciación va a incluir actividades a diferentes niveles, que dependen del Ministerio de Salud, también que dependen del DIGEMIT, que es el ente rector en relación al uso de fármacos, también del Ministerio del Ambiente y otros ministerios, porque este es un tema no solamente de la salud humana, sino que diferentes ministerios tienen que aportar en aumentar el conocimiento de este problema en sus diferentes instancias hacia las personas. Te entendimos clarísimo, o sea que no solamente es un problema que está enfocado, que es responsabilidad del Ministerio de Salud, sino de múltiples ministerios, y creo que es importante que estemos tocando este tema porque obviamente afecta a toda la salud de las personas, ¿no? Cora, y como instituto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Como Cayetano Heredia, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, nosotros participamos de este plan a través de esta comisión. Tenemos una participación muy activa en este primer punto, ¿no? Que es la concienciación. Contamos con un equipo de personas liderado por la magíster bióloga Maribel Riveros, quien está haciendo una campaña muy interesante, está involucrando a los estudiantes de las diferentes carreras para aportar en este trabajo que se va a hacer durante esa semana. Van a haber webinars, también van a haber actividades de campo en las que de manera, digamos, coordinada durante esta semana vamos a poder ver diferentes aspectos relacionados a la educación y a la concienciación de la resistencia antimicrobiana. Excelente. Cora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta conversación tan interesante sobre los antibióticos. Y yo quisiera terminar con unos mensajes a la población en general. O sea, no hay duda de que los antibióticos son buenos, ¿no? Eso ha cambiado la mortalidad de todas las infecciones importantes, meningitis, neumonía, sepsis. Los antibióticos son buenos. Pero tenemos que recordar que no todas las infecciones, que no todas las fiebres deben ser tratadas por un antibiótico. Y recordar sobre todo en pediatría, pero también en adultos, que muchas de las infecciones son producidas por virus. Y los virus no le hacen nada el antibiótico.
Así que por favor, los que nos están escuchando, si ustedes tienen fiebre, tienen moquito, estornudo, coriza, que parece todo ser una infección viral, no usen un antibiótico porque probablemente las bacterias que ustedes tengan en su cuerpo, que ya ha explicado muy bien la doctora Coralie García, van a volverse resistentes y cuando estas realmente les produzcan una infección seria, van a estar frente a un germen que es muy resistente. Entonces, recordar esto, educar a la población, participar en estas actividades de concientización y realmente esperemos que estos números tan dramáticos de porcentajes altos de resistencia puedan ir mejorando en nuestro país. Así que Coralie, muchísimas gracias por haber participado. Para terminar, quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que además puedan sintonizar nuestro canal digital Cayetano.plus. Nos vemos en la siguiente edición del Podcast Médico Cayetano.